Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo número 13, la palabra de Dios. Amén. 1 Samuel, capítulo 13, vamos a leer en el versículo número... 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Porque dije capítulo 13, y es 16, 13. Dije, okay. Capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor amado. Para tu gloria sea todo, Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Perdón. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vamos a orar, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que nos da, Señor, estar aquí, Señor bendito. Señor amado, gracias te doy, Señor. Gracias porque nos permite estar aquí, Señor amado, para recibir tu bendición. Gracias porque nos has reunido para tu gloria, Señor amado. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que nunca falta, Señor. Gracias, Dios mío, porque todos los días tu gracia y tu misericordia está con tu pueblo, Señor bendito. Señor amado, llénanos de tu bendición, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. Háblanos de tu palabra, lo que tú tienes en tu corazón, Señor bendito, y que podamos agradarte y hacer lo que nos mandas con tu amor, Señor, y con tu paz, Señor amado, con tu presencia y el poder de tu palabra, Señor, vivo. Todo sea para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo, Señor. En nombre de Jesús, Señor bendito. Amén, Señor, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Aleluya. El mensaje de la palabra de Dios, aleluya, es un poco larguito el título. El tema es: a veces los procesos en Dios son largos pero seguros. Bendito sea el Señor. Es el tema de la palabra de Dios. A veces los procesos en Dios son largos pero seguros. Aleluya. Dice el versículo que leímos, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aleluya. Aquí cuando Samuel toma el cuerno del aceite, ese aceite era un aceite de oliva. Ya ve como cuando orábamos antes por los enfermos. Yo aquí tenía el aceite también, pero lo quité de aquí. Era aceite de oliva, unos aceite de oliva virgen. Y antes en el Antiguo Testamento se usaba aceite de oliva. Y el aceite tiene pues tenía símbolo de santidad, y también a veces simboliza al Espíritu Santo también el aceite. Y cuando uno usa el aceite, aunque nada más es un aceite, Dios obra a través de ese aceite, porque, miren, hermanas, es una cosa, es que lo que pasa, que aunque uno no puede ver a Dios, pero de todos modos Dios existe, pues. Y aunque uno no puede ver a Dios, Dios existe, y como Dios existe, y Él enseña que con aceite se ore a veces por los enfermos, uno ora con aceite por los enfermos, y Dios sana de verdad a los enfermos. Y Dios hace eso. Claro que Dios hace conforme a su voluntad. Uno puede orar con aceite y Dios no lo hace porque Dios no quiere, o uno ora y Dios lo hace porque Dios quiere. Pero Dios demuestra que Él existe porque también lo hace, y cuando Él quiere, y se manifiesta el poder de Dios. Entonces uno, hermanas, el aceite uno lo ve, el aceite por orar por los enfermos, o el aceite pues que representa, como aquí el aceite que tenía un valor espiritual también, uno ve como un aceite común nada más, humanamente hablando, pero tiene poder porque Dios es real. Dios es real, la verdad. Como uno, como hijo de Dios, uno como está viviendo su vida pues normal, a veces parece como que no pasa nada, Dios no obra, o tal vez hasta uno está pensando cosas que ni son, y tal vez uno habla solo cuando está orando. Podría la gente pensar eso. El enemigo ataca con eso a los hijos de Dios para que hagan el engaño de eso mismo. Pero cuando llega el momento de Dios, Dios se manifiesta con poder, y Él manifiesta las obras conforme a su palabra. Si Él dice que se ore con aceite se hace, y Dios se manifiesta su poder.
Aquí en el Antiguo Testamento, hermanas, aquí cuando se ungían con aceite las personas, se ungían con el aceite de santidad para apartar personas para servir a Dios. El sumo sacerdote era el hombre más grande en Dios, aparte de los profetas, o sea, el profeta y el sumo sacerdote eran los más grandes en el Señor. Y el sacerdote, cuando no había profeta, él era el más grande, el hombre más grande de Dios, el sacerdote, el sumo sacerdote, porque había muchos sacerdotes y uno era el sumo sacerdote. Y a ese cuando se apartaba para el servicio del Señor, a él lo ungían con aceite también, con aceite de oliva lo ungían, y él ya quedaba apartado para el servicio de Dios. Ungían con aceite a la gente para apartarla para servirle a Dios, y ungían con aceite también las cosas para que le sirvieran al Señor también. Y a David se ungió así porque David es el segundo rey que va a haber en Israel. Aquí se unge como rey, pero todavía no empieza a funcionar como rey. Pero se unge como rey y es el segundo rey que se unge, pero así después van a ser todos los que sigan, tienen que ser ungidos para ser reyes también sobre Israel. Y al ser ungidos con el aceite santo que representaba santidad, recibían la bendición del Señor. Aquí dice la palabra de Dios que cuando fue ungido David como rey, dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él, dice. El Espíritu del Señor vino sobre David. Entonces, ¿por qué vino? Porque fue ungido, ¿verdad? Por eso. Y uno dice, pues el aceite pues es un aceite normal, ¿verdad? Pues es un aceite de oliva nomás, ¿verdad? Pero cuando se usa para lo de Dios, que Dios así lo pone, y entonces ya Dios se manifiesta con poder. Y se manifestó el Señor, porque el Espíritu vino sobre David desde ese día en adelante, y ya siempre estaba el Espíritu de Dios sobre David, porque lo ungieron, mientras el Señor. Pero lo ungieron a él, lo unge Samuel, y cuando lo unge Samuel, lo que pasa, Samuel se va y David se queda ungido como rey. Pero en otras palabras, podría ser, hermanas, como él fue ungido como rey, sería como si viniera alguien aquí a la casa, ¿verdad? De parte de Dios, que nosotros sabemos que es un nombre grande de Dios, que no se puede negar. Todo el país, todo México sabe que es un gran nombre de Dios y nadie lo puede negar. Y es el más grande, ¿verdad? Que hay. Porque Samuel era un gran hombre de Dios y no había otro que ahí podía andar, ¿verdad? Era Samuel, era el hombre de Dios en ese momento, ¿verdad? Entonces, todos se ven que era un gran hombre de Dios. Y resulta que llega ese gran hombre de Dios, hermanas, fíjense en esto. Llega con él a su casa. Y llega con él a su casa el gran hombre de Dios, pero cuando llega con él a su casa, lo que sucede, que lo unge como rey. Pero lo unge igual que a Saúl en secreto. Lo unge en secreto, no lo unge delante de todo Israel para que ellos vean y que es el rey y es el rey de Israel. Sino lo unge en secreto. Y cuando lo unge en secreto, que ese era el plan de Dios, porque Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí y que iba a ungir, le dijo, vas a hacer lo que te diga, le dijo Dios a Samuel, y me vas a ungir al que yo te diga. Era plan de Dios así. Pero él cuando va ahí y que lo unge, ese gran hombre de Dios, lo unge en secreto, pero lo unge y se va a Rama, Samuel, perdón. Ahí, hermanas, se ve que David recibe una gran promesa de Dios, que va a ser el rey de todo el país, y el Espíritu hasta viene sobre él y siente, pues que, o sea, viene sobre él el Espíritu de Dios con poder. Pero viene sobre él el Espíritu de Dios, pero cuando viene sobre él nomás se queda así en su casa ya. Se queda en su casa y es ungido como rey, pero no está reinando. Es como yo le iba a decir, es como si viene un gran hombre de Dios y le dice a uno, Dios me mandó contigo ahorita aquí a tu casa para decirte que tú vas a recibir una grande bendición. Y uno cree y lloran por uno y uno siente una gran bendición. Pero se ve el hermano, y ya que se ve el hermano, después de eso, pues nos quedamos aquí en la casa normales, así. Sentimos la bendición de Dios, bien tremendo, en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. Pero nos quedamos normal, no tenemos lo que vamos a recibir, humano que ocupamos. Porque él iba a recibir algo humano, el reino de Israel. Entonces, hermanas, David se queda así. Entonces ahí David lo que pasa, hermanas,
que es de que David empieza un proceso, lo que le pasa a David ahí. Empieza un proceso largo que él va a pasar de años, de muchos años, que él va a estar pasando por años, y va a estar pasando los años y él no va a recibir lo que Dios le dijo que iba a recibir. Empiezan a pasar los años y él se queda igual. Y él se queda igual. Y él sabe de que fue el hombre de Dios y que le dijo eso, que Dios se manifestó, tuvo la experiencia espiritual, tuvo la experiencia con el hombre de Dios que lo vio, que oró por el que lo ungió y todo. Y sintió, el Señor vino sobre él y todo. Pero, aunque recibió el Espíritu Santo y todo, sobre él, de todos modos, aunque lo recibió sobre él, de todos modos, él no recibe todavía el reino. Él ahí va a empezar apenas la historia de su vida. Va a empezar él como nosotros empezamos así en nuestra vida. Que estamos buscando que Dios nos ayude. Y usted el día que empezó a pedirle a Dios lo que está pasando, lo que estamos pasando y no lo hemos recibido, ese día empezamos la historia nosotros de ese camino de que estamos buscando eso y que no lo podemos recibir todavía, ¿no? Pero sabemos que lo vamos a recibir porque estamos creyendo en el Señor. Y Dios también nos da fe de que creamos, de que nos lo va a dar. Y seguimos creyendo por Él, que nos hace creer si no creyéramos. Entonces estamos en un proceso nosotros, en un proceso también largo, al igual que David. Vamos a leer la palabra de Dios, si me acompaña. Vamos a 2 de Samuel. Vamos a 2 de Samuel, el capítulo número 2. Ahí nomás le damos adelantito y es el siguiente libro que sigue. 2 de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo número 2 la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo número 2 de 2 de Samuel. Y vamos a leer en el versículo número 4. Dice 2 de Samuel. Vamos a leer 2 de Samuel. Capítulo 2 y versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y vinieron, dice, los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Gloria a Dios. Mira, hermanas, uno cuando empieza a leer 1 de Samuel, uno ve a un Samuel jovencito, un Samuel joven, Saúl joven, pues perdón, me equivoqué de nombre. También se ve Samuel jovencito, se ve desde antes se ve su mamá hasta cuando está necesitada de tener hijos y que hasta Dios le permite que tenga un hijo y tenga Samuel y nace Samuel, ¿verdad? Pero me confundí, quería hablar de Saúl. Se ve Saúl, se ve que está joven y Dios lo elige como rey. Y él después se desvía del Señor, que él le había recibido también al Espíritu Santo, lo había recibido también sobre él y empezó a profetizar. Pero él después se empieza a apartar del Señor. Y como se empieza a apartar del Señor, David es elegido por Dios. Es elegido después David por Dios para hacer el reemplazo. Para hacer el reemplazo de Saúl. Pero cuando David es ungido como rey, no queda como rey. No queda como rey en la posición de estar reinando pues sobre Israel. Sino lo que pasa ahí cuando es ungido como rey, Saúl sigue reinando todavía. Uno puede leer de ahí donde estamos ahorita viendo en el capítulo número 13 de 1 Samuel. Uno empieza a leer, uno de ahí lee desde antes que Dios ya desecha a Saúl, pero uno empieza a leer de ahí si uno quiere adelantado. Y uno empieza, bueno, más atrás dice que ya había elegido otro rey y después dice que a otro hombre que era conforme a su corazón y después dice ya Dios que lo desecha un poco más atrás de donde leímos ahorita. Pero uno empieza a leer la Biblia y aunque David es ungido como rey, de todos modos, o sea, de ahí del capítulo 13 de Samuel se acaba, hermanos, 1 Samuel hasta el capítulo 31, si no me equivoco. Y uno ve todo 1 Samuel y 1 Samuel se acaba. Usted, si quiere, puede leer todo el libro. O si quiere, uno lo pone en el internet y lo escucha uno en audio. Se acaba todo 1 Samuel. Y Saúl nunca deja de ser rey. O sea, David es ungido rey, hermanas.
Y pasan años y años, Saúl se empieza a hacer más grande, y el rey ya debe ser David, porque él fue ungido. Ya no Saúl ya está desechado por Dios. Dice la Biblia que fue desechado por Dios para que él no reine sobre Israel. Dijo así Dios, ¿se acuerdan? Y aunque es desechado por Dios y que no reine sobre Israel, sigue pasando los años, sigue haciéndose grande. Usted ve todo Samuel. Si Dios quiere, vamos a verlo todo el 1 Samuel. Lo estamos avanzando. Y desde el capítulo número 16, perdón, porque le estaba diciendo capítulo 13. De ahí el capítulo 16, uno lo ve todo. Y todo hasta que se acaba el libro. Saúl se muere hasta el final del libro se muere. Ya en lo último, cuando se acabe el libro, Saúl se muere. Y David pasaron muchos años y no recibía lo que Dios le prometió. Y cuando le llegó ese hombre de Dios a su casa, que él estaba hasta trabajando con los animales, cuidándolos, porque era pastor de ovejas, y lo mandan llamar a su casa y él ni sabía ni qué, y que le dicen que Dios lo había elegido como rey, lo ungen como rey y el Espíritu de Dios viene sobre él y él ni se lo esperaba. Y ya que, voy a ser rey, sí, y pasan años, hasta David se empieza a hacer grande, está joven, y empieza a crecer, se empieza a ser un hombre más grande. Porque él estaba joven y empieza a hacerse más grande, empieza a hacerse un hombre más mayor, a vivir su vida y todo. Uno empieza a ver todo Samuel, lo sigue uno viendo Samuel. De ahí donde estamos, en el capítulo 16. Y Samuel pues sigue creciendo, David sigue creciendo. Sigue creciendo David y no llega a ser rey. Se acaba el libro, hermanas, y él no llega a ser rey. Cuando uno lee Segunda de Samuel, es importante leerlo cuando uno está muy interesado en Primera de Samuel. Porque Segunda de Samuel es la continuación de Primera de Samuel. De hecho, nosotros tenemos Primera y Segunda de Samuel, pero nosotros los cristianos así lo tenemos desde hace muchos años, está así, la Biblia partida, el libro de Samuel. Pero los judíos, cuando todavía no existían los cristianos, los judíos no tenían así la Biblia. Los judíos tenían lo que es Primera y Segunda de Samuel todo junto y nomás era un libro, era Samuel. Por eso cuando uno lee, si usted se agarra leyendo todos a Primera de Samuel, aunque no le digan a uno eso, de todos modos uno se da cuenta que sigue la historia. Pero si uno puede leer, como en Biblias de estudio, como yo que tengo Biblias de estudio, y ahí te enseña de que era un solo libro. Entonces cuando uno se acaba el 1 Samuel, hermanas, y llega a 2 Samuel, sigue la misma historia. Acaba de morir Saúl y el que tiene que ser rey desde cuándo es David. Y uno empieza a leer 2 Samuel y y está muerto Saúl. Así empieza con la misma historia. No empieza, continúa la misma historia de Samuel. De 1 Samuel. 2 Samuel la continúa. Y cuando la continúa, hermanas, aquí vemos en este versículo, dice el versículo que leímos, el versículo número 4, dice así, 2 Samuel 2, 4, dice, y vinieron, dice, los varones de Judá, y ungieron allí a David. Cuando dice que vinieron los varones de Judá, hermanas, no quiere decir que nada más, o sea, lo que quiere decir, hermanas, no que nada más vinieron unos varones de Judá, así como que no tiene mucha relevancia, pues, sino que va gente de la tribu de Judá, porque Israel se hacía por 12 tribus, Israel, como aquí en México, que tiene sus 31 estados, y todos los estados juntos es México. Entonces ahí eran las 12 tribus, y de la tribu de Judá, nomás de esa tribu nada más, nada más vinieron gente con David. Cuando Saúl ya murió, cuando muere Saúl, pero cuando vienen con David, hermanas, ya pasó bien muchos años. Ya hasta David ya creció. Saúl ya hasta se murió. De hecho, Saúl, si no me acuerdo mal,
Saúl reina 40 años, fíjese. O sea, pasan los años y ya Dios lo desechó y él sigue reinando. Dios, en su misericordia, le permite que reine hasta que se muere. Fíjese. Y ya estaba hasta desechado por Dios desde cuándo. Y sigue reinando. Y haciendo más pecados. En lo que estemos viendo, si Dios permite, 1 Samuel, finalmente Dios en la continuación del libro, vamos a ir viendo todo lo que va a ir haciendo, todo su desastre. Hasta su final va a llegar. Pero él sigue, Saúl sigue reinando, sigue creciendo, envejeciendo, sigue haciéndose un hombre más mayor, más grande. David empieza hasta a madurar, es un hombre más maduro, empieza a crecerse, es un hombre más grande, que era un joven cuando Dios lo llamó. Y no recibía lo que Dios le prometió. Uno ve 2 Samuel, y aquí cuando uno ve esto, hermanas, ya hasta Saúl hasta se murió. Ya pasaron bien muchos años, hasta se muere. Pasa bien muchos años. Y no recibe todavía David lo que Dios le prometió. Porque los procesos de Dios son largos. Son largos, a veces son rápidos, a veces más o menos lentos, y a veces son largos, y a veces son muy largotes. ¿Ah? Que Dios nos ayude y que no sea tan largo lo que estamos pasando nosotros, que ya tenemos buen rato pasando cosas, ¿verdad? Muchos años. Entonces, hermanas, sigue pasando el tiempo, y David aquí cuando pasan tantos años y lo ungen por rey, estos hombres de Judá lo ungen por rey, pero nada más de la tribu de Judá. Y él se hace rey, hermanas. Él era rey por parte de Dios, porque Dios es el que elige, no el hombre. Dios lo eligió rey sobre todo el país. Pero aquí nomás lo toman como rey nada más una tribu de Judá, la tribu de Judá, que eran 12 tribus. Es como aquí nosotros, que somos 31 estados en México. Y Dios elige quién va a ser el rey, el presidente del país, un ejemplo. Porque aquí no pasa eso, ¿verdad? Porque eso nomás es en el pueblo de Israel. Pero un ejemplo, digo para ser más claro nomás, es un ejemplo solamente. Y resulta, hermanas, que al que Dios eligió como presidente, nadie le hace caso y está otro. Y ese dice, yo no quiero que sea. Y ese hasta se hace viejo y hasta que vive muchos años, hasta que muere. Vive muchos años y todo, sigue en rebeldía con Dios y todo, y muere, y el que Dios eligió nunca lo ponen. Hasta usted va a ver y le va mal, y Dios lo bendice, y le va mal, y Dios lo bendice, Dios lo protege y de todo, ¿no? Porque Dios estaba con él como Dios está con nosotros, aunque no recibimos todavía lo que Dios nos ha prometido, y lo que estamos esperando que nos ayude. Amén. Pero resulta que así fuera como un ejemplo, aquí el ejemplo como puse aquí en el país, y resulta de que ese hombre que Dios quiere que sea presidente de todo el país, resulta que los de Baja California, que es el estado que estamos nosotros, van con ese hombre y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ceremonia para que tú ya quedes como nuestro presidente de nosotros, de Baja California. Y ese hombre queda como presidente de Baja California. Pero pasaron bien muchos años, como ya lo dije. Ya hasta se murió el que no tenía que ser desde cuándo. Y aunque se murió el otro, no agarran al que Dios eligió. Aunque se murió el otro, no lo quieren agarrar. Y solamente, nomás aquí en Baja California, agarramos al que Dios quiso. A eso fue lo que le pasó aquí a David, hermanas. Es algo triste. Porque el pueblo de Dios desecha a los hombres de Dios. Solamente muy pocos los aceptan, y aparte de eso, aquí se ve el proceso tan largo que David tuvo para poder recibir la bendición de Dios, que Dios se la prometió muchos años atrás, y él era el que la tenía que tener, y otro estaba en su puesto que él tenía que tener. Dios había desechado al otro, Dios ya había elegido a David para reemplazar a Saúl, porque Saúl ya era desechado por Dios, y Saúl hasta se murió. Y pasaron tantos años que hasta se murió, y David hasta creció, y Saúl se hizo más grande. Pero el proceso de Dios era tan largo que hasta Saúl muere y pasa así como digo. Y David llega a ser rey, pero nada más de una parte pequeña de Israel. Y todas las 11 partes otras no más de una, de 12. Fíjese. Es lo que quiere ver este versículo. Dice, y vinieron, dice, los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá, o sea, sobre la tribu de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Gabes
en Galaad son los que sepultaron a David, pero lo ungieron como rey de la casa de Judá. O sea, los de Judá lo ungieron como rey de la casa de ellos, de Judá. Entonces ahí David es ungido por segunda vez. Es ungido por segunda vez y queda como rey. Primero lo unge Samuel y aquí lo ungen los de Judá para que quede como rey de Israel. Y fíjense cómo hermanas, aquí se ve que a veces Dios, como estamos pasando cosas, Dios no nos da lo que pedimos, pasan años y no nos da, y pasan años y años y años, y puede que a veces nos vamos siendo más grandes y todo, y no recibimos todavía lo que Dios nos dijo que nos iba a dar, y tal vez hasta a veces Dios nos promete cosas que nosotros ni buscábamos. Como David, él no buscaba ser el rey de Israel. A veces Dios viene y te mete ideas de él, que es bueno. Yo quiero usarte para esto, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que hagas otro, y uno ni cuenta con esas cosas, ¿eh? Dios te viene a meter deseos, ideas que uno ni cuenta, pero resulta que no se hacen realidad en el sentido de que uno esté ejerciendo lo que Dios dijo que vamos a hacer. Y pasan años y años y años, pero después de que pasan años y hasta uno se va haciendo grande y no lo recibe, puede que Dios nos dé, pero una pequeña porción, nada más de lo que nos prometió, y Él nos vino a hablar de eso, que uno ni cuenta estaba con eso. O sea, Él nos vino a hablar de algo que nosotros ni cuenta, tal vez. Y nosotros le creímos, recibimos la bendición, la promesa, pero no, pasan añísimos y cuando nos dan una pequeña parte nomás. Tal vez de lo que estamos nosotros sufriendo, nuestras luchas, pruebas, tentaciones, enfermedades o cosas, de todo tipo de cosas que uno pasa, de lo que sea que uno sufre. A lo mejor no recibimos nada, pero tal vez alguien está recibiendo un poco de ayuda. Y Dios le está dando un poco, pero no quiere decir que no le va a dar la ayuda y que lo va a dejar así, sino quiere decir que poco a poco Dios va a cumplir su promesa en su vida. Poco a poco Dios nos va a ayudar y lo que Él tiene para nosotros, Él nos lo va a dar. Pero es al tiempo del Señor. Nos lo da a veces poco a poco, pero nos está dando a veces poquito. Y ahí Dios está cumpliendo lo que Él tiene para nosotros. Y si no nos ha dado ni poquito, de todos modos Dios lo va a hacer a su tiempo, como David, que pasó tantos años y ni poquito le daba. Pero a su momento le empezó a dar, le dio poco. Y hasta que llegara el momento que Dios le fuera a dar todo como le tenía que dar. Vamos a leer la palabra de Dios, si me acompaña, en el versículo número 10 y el 11 de este capítulo. Dice el 10, dice así. Dice sí, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Fíjese, aquí voy a tener un poquito, ahorita leemos los 2 versículos bien. Quiero ahorita mencionar algo. Este varón, Isboset, era un hijo de Saúl. Y cuando Saúl muere, en vez de que el pueblo ponga a David, al que Dios mostró que él tenía que ser, Israel sabía que David era. Y ya había pasado tantos años y justamente no estaba como rey, que Saúl tenía que quitarse. Lo que hacen las 11 tribus de Israel, que no aceptaron a David cuando murió Saúl, que solamente lo aceptó Judá, esas aceptan por 2 años, lo tienen como rey a Isboset, a este varón, al hijo de Saúl. Porque a veces las personas, hermanas, se dejan llevar a veces por las cosas más humanas que las espirituales. Aunque saben que una persona no está bien, que esa persona Dios no la puso, que Dios no la llamó para algo, nomás porque es su familiar, porque es su mamá, su papá o lo que sea, lo quieren tener ahí. Y eso no está bien, es a que Dios haya mostrado que tiene que estar en la obra del Señor. Porque Dios es el que llama y Dios es el que pone a las personas. Hace rato cuando yo estaba leyendo esta predicación, hermana, estaba leyéndola, Dios me acordó algo cuando estábamos en el local. Ya ven, pues yo soy una persona que yo no fui instituto bíblico para aprender. Yo aprendí estudiando libros, viendo estudios.
estudiando Biblias de estudio, estudiando libros de doctrina, estudiando la palabra de Dios. Yo sí fui aprendiendo así, se le dice laico, una persona como yo, ¿verdad? Yo no fui a un instituto. Pero yo cuando estaba en el local me acuerdo un día que yo estaba parado y otras veces llegué a sentir así al Señor. Pero me acuerdo que estaba yo parado en el púlpito y yo sentía, si no me equivoco, sentía al Señor como de este lado, no sé, pero creo que este lado, si no me equivoco. O lo sentía conmigo, no me acuerdo si te lo sentía este lado, pero lo sentía conmigo, pero no me acuerdo bien si lo sentía como hasta como de un lado, así, no me acuerdo muy bien, de hace muchos años, hace años. Y yo sentía que era el Espíritu Santo. Y a mí lo que Dios me hacía sentir ahí en ese momento era de que me venía a la mente de que tú no fuiste al instituto, pero tú me tienes al respaldo de mí, que eso es más grande, el respaldo de Dios. Entonces, a veces hay personas que no tienen la parte humana, pero tienen el respaldo del Señor. No es válido al instituto, es bueno si tienes el llamado de Dios, va al instituto del hermano, si tiene el llamado de Dios, y le es de grande bendición para el ministerio. Pero a veces hay gente que va al instituto y no tiene el llamado de Dios, y porque fue al instituto cree que ese es el llamado de Dios, y no es eso el llamado de Dios. O porque estudió mucho, como yo que estudiaba mucho, ya creen que ese es el llamado de Dios, y eso no es el llamado de Dios tampoco. Dios se me manifiesta a uno, y Dios le muestra a uno que Dios lo llamó a uno, le revela a uno, le revela a los demás también, que uno es el elegido para la obra del Señor. No es que es algo humano. Y a veces cuando Dios no muestra nada con nadie, las personas están aferradas con esas personas. Entonces, aunque Dios haya mostrado que el elegido es otro, les haya mostrado a los demás. Y aunque Dios haya mostrado a ese hombre que él era el elegido, y la gente sabe que Dios le mostró que era el elegido, y todos saben que es el elegido de Dios, pero de todos modos no lo desprecian y quieren al que no es elegido de Dios. ¿Por qué? Porque su familia, porque ya, no sé, alguna cercanía sienten con él, quién sabe qué cosa será. Aquí con Isboset pasó eso, hermanas. Estaba el elegido de Dios, murió Saúl. Estaba el elegido de Dios, que injustamente no estaba en el lugar, porque era el elegido de Dios, que era David. Y lo que hacen ellos, pues aceptan como rey a Isboset, al hijo de Saúl, al que Dios había dicho que lo había desechado y que no iba a reinar pues descendencia de él. Y ponen a su descendencia de él y reina 2 años. Después él muere. Pero solamente reinó 2 años nada más. Y David reinó. Aquí dice la palabra, vamos a leer. Dice que reinó 7 años y medio sobre Judá, David. Dice el versículo 10, dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, porque solamente esa tribu siguió a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. O sea, solamente una parte siguió a David, al elegido de Dios, pero todos los demás se fueron con el que sabían que no era elegido de Dios. Pero al que Dios mostró, no le hacían caso. Pero al que Dios mostró que no tenía que ser, que Dios lo había desechado, con él sí iban para allá, todos para allá. Como en la realidad pasa, aquí la realidad, pero como pasa en la actualidad, perdón, todavía ahorita pasa así. Dios muestra a veces quién va a ser o quién no va a ser la mujer de Dios, el hombre de Dios, y la gente está con otras cosas que no debe ser, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el hombre de Dios? Que es lo correcto, porque las mujeres también son mujeres de Dios. Ustedes son mujeres de Dios. Todas las mujeres, hijas de Dios, son mujeres de Dios. Pero aquí estrictamente hablando, pues como el hombre de Dios, el dirigente, pues, ¿verdad? De una iglesia. Entonces, hermanas, aquí David, fíjese el proceso que está pasando David. Reina 7 años y medio. Ahí, gracias a Dios, pero después de muchos años, reina 7 años y medio sobre Judá. Pero después de muchos años, Saúl ya se había muerto y tenía que, cuando muere, en vez de que lo agarren como rey de todo Israel, nomás sobre una parte. Y hasta ponen a uno que se ven que ni tenía que ser y lo ponen porque quién sabe por qué lo pusieron. Y nomás les reina 2 años ahí. Reina con ellos, bueno, reina más bien sobre ellos 2 años.
Y se ve ahí, hermanas, el proceso de Dios largo. ¿Cuándo le va a llegar a David que va a reinar sobre todo Israel? Pues si Dios dijo que él era, pues, ¿por qué no puede pasar? Porque sí, ¿por qué? No porque Dios no tiene poder para hacer las cosas, sino porque todo pasa al momento de Dios. Es por eso. Porque todo es al tiempo de Dios. Vamos a leer en el capítulo 5 de este libro, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. 2 Samuel, capítulo 5 y versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, 2 Samuel 5, 3. Dice así: vinieron pues todos los ancianos de Israel, o sea, los de las 11 tribus, al rey en Hebrón. Vienen a David, al rey de que está en Judá. Dice, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová. Dice, y ungieron a David por rey sobre Israel. Vienen los de las 11 tribus. Pasa igual como al inicio con David cuando empezó a reinar Judá. Vienen de la tribu de Judá, nada más de esa tribu. Vienen de ahí, de esa tribu, y ungen a David para que sea rey de ellos, nomás de Judá, ¿verdad? Pero que tiene que ser rey de todo, pues, pero pues así, ¿verdad? Y hay que, pues, la gente a veces desecha a los hombres de Dios. Y agarran a uno que Dios no quería, pero pues ellos agarran al que, o sea, que se quedan a gusto. Quién sabe qué cosa pues serían, ¿no? Nomás Dios sabe qué costumbre, no sé qué, ¿verdad? Porque el papá era, pues ahora también el hijo, porque estamos acostumbrados que ellos sean, ¿verdad? No sé. Nomás Dios sabe qué pasó. Y cuando pasan 7 años y medio más, que ya habían pasado muchos años atrás, y todavía 7 años y medio más sumándole todavía. Vienen apenas las 11 tribus de Israel, gente de las 11 tribus de Israel, los ancianos, que era la autoridad. Vienen y lo ungen como rey sobre todo Israel, y ya David empieza apenas a reinar sobre todo Israel. Y empieza a reinar David apenas ahí, sobre todo el país de Israel. Y aquí se habla, pues si usted sigue leyendo, ¿cuántos años reinó sobre Israel? Entonces, hermanos, aquí uno puede ver que los procesos de Dios son bien largos. Hasta ahí apenas recibió lo que Dios le dijo, completamente. Anteriormente había recibido una porción, pero habían pasado muchos años para recibir una pequeña porción nomás de lo que Dios le había dicho. Pasaron muchos años para recibir una pequeña porción. Y tuvieron que pasar 7 años y medio más para que recibiera todo lo que Dios le dijo. Cuando el Señor me dio esta predicación, el Señor me lo dio y el Señor me hacía ver a mí como que lo que uno está viviendo, como lo que uno vive largo, y uno pues tiene temor, o uno quisiera que ya llegara la ayuda de Dios, o uno quisiera estar bien, ¿verdad? Y sentí que era largo el proceso, pero también sentí que uno tiene que tener fe de que Dios nos va a dar la salida. Que uno debe tener fe, hermanas. Las cosas son largas en el Señor, pero uno debe tener fe de que Dios nos va a ayudar, como aquí hizo con David. Dios vino con David y le habló de cosas que él ni buscaba. David ni cuenta. Él estaba trabajando con los animales, ya cuidándolos. Ya ve que dice la palabra de Dios que Samuel llegó a la casa de su papá, a la casa de ahí, a Isaí. Y le empezó a preguntar por sus hijos, y le empezó a presentar, todos los hijos los presentó. Y este no es, el que Dios eligió. 7 hijos. Y ya dice, son todos los hijos que tienen. No, todavía me queda uno, le dice que es el menor y que está cuidando los animales, ¿no? Que es David cuidando los animales. Y cuando lo manda a llamar, David ni en cuenta, pues él está cuidando los animales, él ni en cuenta. Dios le sale con algo que él ni buscaba, ni tal vez nunca lo había pensado. Él a lo mejor, pues era una persona humilde, cuidaba animales, él a lo mejor nunca pensó, yo voy a ser el rey de todo el país, ¿verdad?
A lo mejor ni cuenta. O sea, eso ni por aquí le pasaba a la mejor. Pero le sale el hombre de Dios con la noticia de grande bendición y maravillosa que iba a ser el hombre de Dios, que iba a poner Dios para reinar en Israel. Pero cuando oran por él, ya ve todo lo que pasó. Oran por él y hasta grande se hace, Saúl se hace más grande y Saúl va creciendo, David también, y van creciendo los dos ahí. Y nunca, Saúl hasta se muere y todavía se muere y así lo quieren el pueblo como rey. Lo agarran nomás de la parte de Judá como rey y agarran solo una parte y pasan más años. Agarran otro rey que ni tenían que agarrar, desechando a David como siempre. Se muere, ya después llega el momento que agarran a David como rey sobre todo, pero ya David ya está más grande. Y ahí se cumple la bendición de Dios que él ni buscaba y Dios vino de repente y se la mostró que se le iba a dar. Entonces nosotros tenemos que tener confianza en la palabra de Dios. Es lo que Dios me daba a mí, me daba confianza, me daba fe en la palabra de Dios cuando me dio este mensaje. Y Dios me daba el sentir de que me daba muchas ganas de predicar este mensaje. Muchas ganas, me lo dio la semana pasada. El último día que prediqué, me lo dio ese día. Me lo dio ese día antes de predicar, me lo dio. Me lo dio el mensaje ahorita. Y me lo dio Dios y me daba bien muchas ganas de darlo. Pero yo dije, tengo que dar. Pero me dio también el de ese día. Dije, tengo que dar y lo que sigue después es que es el de ahorita. Ajá. Entonces, Dios me daba mucho el sentido de que debemos de creer de que Dios nos va a ayudar en que tenemos temor, en que tenemos muchas cosas, mucha necesidad, o muchas cosas uno puede sentir y no recibimos lo que ocupamos de Dios. Tenemos que hacer las cosas, seguir adelante, hacer las cosas confiando en Dios, que Él nos va a dar lo que nos va a dar. En su momento nos lo va a dar y nos va a ayudar. Y aunque de repente llegue poca ayuda, no quiere decir que no nos va a ayudar de todos modos y nos va a dar completamente todo. Y aunque no llegara ninguna ayuda, aunque pase el tiempo, no quiere decir que no nos va a dar nada. Así como a David, que no le llegó nada en muchos años, hasta que le llegó un poco y después toda. Dios nos va a dar todo a su momento. Entonces tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir confiando en el Señor porque nosotros somos pueblo del Señor, elegido del Señor. Y no podemos regresar y hacernos para atrás. Tenemos que buscar al Señor, seguir adelante, confiando en Él. Tenemos que seguir confiando en Él y seguir en sus caminos, descansar en Él, esperando en Él, sabiendo de que Él nos va a ayudar en todo y que Él nos ve y Él nos está viendo ahorita el Señor. Y el Señor es real. Aunque pareciera que no es real, aunque pareciera que Dios no nos oye, aunque pareciera que todo no es cierto. Por eso le decía yo, como cuando uno unge a las personas con aceite. Es un aceite, pues qué, ¿verdad? Es una botella de aceite. Y aceite como lo puedes usar para orar por personas, gente lo usa hasta para cocinar, para hacerse un huevito, hacerse algo, pues. Pero como cuando se usa para el Señor, tiene símbolo del Espíritu de Dios. Tiene ya otra cosa. Uno lo hace, aunque es un aceite normal, la gente, pues si es un aceite normal, uno ora por la gente y si el Señor quiere, porque Él es el que hace todo, el Señor sana a la persona. Porque el Señor es real. Digo esto para que sintamos confianza, pues el Señor es real, es poderoso, como así cuando David fue ungido como rey. Cuando fue ungido como rey, el Espíritu Santo vino sobre él. Desde ese día en adelante, porque el Señor es real. Y solamente era un aceite, pero lo que pasa que lo que simboliza el aceite, lo que representa, ¿verdad? Eso es bueno porque ahí uno ve cómo nuestro Señor es real, pues. Entonces el Señor, que lo sabemos, yo sé, y tenemos la confianza. Pero para fortalecer nuestra fe lo digo. Vamos a hacer una oración, vamos a orar y vamos a pedir por las peticiones que tenemos. Vamos a pedirle a Dios por las peticiones que tenemos, vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle a Dios por nuestra hermana